Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Qué rollo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén bastante bien. Fíjense que en esta ocasión nos toca recordar un video que fue subido en este canal hace un año. En concreto, me refiero a este videito de aquí. En aquella ocasión, tuvimos la fortuna de resolver una ecuación diferencial parcial a través de la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué con ese video, Emilio? Sí, muy bonito, que un año, que parciales, que bla, 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 bla. ¿Pero qué? Bueno, pues resulta que hace unos días ustedes amablemente empezaron a comentar otra vez ese video y dije, órale, mira, ya desempolvaron el video porque estaba ahí arrumbado, ¿no? Un poco abandonado. Y es que en su momento no le di continuidad al tema de ecuaciones diferenciales parciales con transformadas porque no vi tanta interacción con el video. Entonces dije, bueno, claro, a lo mejor se aburrieron de tanto Laplace, porque si recuerdas bien, estuvimos en un capítulo muy repetitivo de Laplace. Fue como que cada semana era Laplace, 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 Laplace. Entonces dije, claro, a lo mejor fue algo muy monótono y pues ya dijeron, no, ya Emilio, ya habla de otra cosa. Ya no quiero ni ver los videos de Laplace. Entonces, después de ver estos comentarios de hace algunos días en donde ustedes me mencionaban que realmente le estaban sacando un provecho al video, que era de utilidad y sobre todo que algunos de ustedes lo ocupaban por algún examen importante sobre el tema, dije, bueno, manos a la obra. Vamos a grabar otros videos de ecuaciones diferenciales parciales con Laplace y, por qué no, en su debido momento con otras transformadas, como lo es Fourier. También debo de mencionarles brevemente que ya recibí varios comentarios de ustedes externándome sus deseos de ver Fourier en este canal. Fourier me ha contado varios secretos de él, algunos muy personales e íntimos. Espero no ventanearlo en su momento, pero bueno, estén pendientes de los videos porque Fourier está muy cerca y espero de corazón que lo disfruten y sobre todo que les sea de utilidad. No olviden suscribirse a este canal, dejar su like, comentar, activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de todos los nuevos videos que están por venir. Sin más, vamos a lo que nos compete. Antes de conocer a la ecuación diferencial parcial a la que resolveremos a través de Laplace, es prudente desempolvar un poquito nuestros conocimientos de ecuaciones diferenciales ordinarias. En particular, ¿ustedes recuerdan cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden? Recuerda que una ecuación diferencial lineal de primer orden es aquella que tiene esta estructura. Fíjate que en el lado izquierdo tenemos una suma y esa suma está compuesta pues por dos cosas, ¿no? El primer sumando sería la función y multiplicada por la función p, mientras que el segundo sumando sería la derivada de la función y. En el lado derecho de nuestra ecuación nosotros tendríamos ni más ni menos que una función a la que llamaremos f, así de sencillo. Centremos nuestra atención momentáneamente en el lado izquierdo y es que fíjense que ya tenemos a la función y a su derivada y estas interactúan a través de una suma. ¿Esa estructura no te recuerda a alguna de las reglas de derivación que has visto a lo largo de tu aprendizaje? Fíjate que pudiera parecerse a la derivada de un producto de dos funciones, Emilio, porque me acuerdo que ahí iba una función sin derivar más otra función, ahora sí ya derivada. Como que iba esa estructura más o menos, Emilio, pero ¿sabes por qué no estoy tan seguro de que tengan la misma estructura? Por esa P que está ahí, Emilio. Como que no me deja consolidar la estructura de la regla del producto, Emilio. ¿Qué hacemos? Bueno, no pasa nada. Vamos a imaginar un mundo bonito. Para ello, imaginemos que el lado izquierdo tiene la estructura de la regla del producto de derivadas. ¿El producto de quién con quién, Emilio? Bueno, pues la primera función es y, porque esa ya la tengo ahí, tengo a y a su derivada. Pero la otra función no la conozco, porque esa p como que no me dice mucho de cómo debería de ser mi función, ¿verdad? Propongamos la función, no hay problema, llamémosle mu. Sí, mu el Pokémon, no la letra griega. Ok, no, sí, la letra, pero le decimos mu por el Pokémon, ¿no? El Pokémon número 151, claro que sí. Emilio, estás loco, ya cállate y sigue, por favor. Sí, discúlpame. Entonces, si ese lado izquierdo tuviera la estructura de la regla del producto, bueno, pues nosotros tendríamos algo así. Mu por y' más mu' por y. Esa es la regla del producto. ¿Producto de quién con quién, Emilio? ¿Me recuerdas? De mu con y. Ok. Tristemente, no tenemos esa estructura, ¿verdad? Ya vimos que nuestro lado izquierdo de nuestra ecuación, pues no, como que no se consolida como un producto. Bueno, pues si yo quiero que mi lado izquierdo tenga esta forma del producto de mu con y, bueno, pues igualalos. Simple y sencillamente igualalos y a través de planteamientos de ecuaciones tuve cómo tiene que ser mu o cómo debería de ser p o qué relación existe entre ellos para que esta igualdad se cumpla y por lo tanto el lado izquierdo de tu ecuación sea la derivada de un producto. Ok, ¿qué tenemos, Emilio? Bueno, pues primero fíjate en estos sumandos. Esos ya son iguales. Tengo a mu por y'. No hay nada distinto.
Sin embargo, fíjate en estos otros sumandos. Ahí tengo mu' por y en el otro tengo mu por p y por y. Las y's ya coinciden, sin embargo, lo que no coincide es el coeficiente de dicha y, es decir, uno es mu' y el otro es mu p. Mu p, mu p, mu p, mu p. Ok, entonces, si no coinciden y tú buscas la manera de que coincidan, bueno, pues ¿qué tiene que pasar? Que sean iguales, ¿verdad? De esta manera he formado una ecuación diferencial separable, por lo que nosotros a través de un breve despeje y de integración directa podremos resolverla. ¿Para quién? Para mu. Porque yo quiero conocer cómo debe de ser esa función mu para que mi lado izquierdo tenga la estructura de la derivada de un producto. Entonces, después de integrar, nosotros tendríamos lo siguiente. La función mu no es más que e a la integral de tu función p. Bueno, pues sigue recordar que nuestra ecuación original era esta de aquí. Ya le quité ahí los paréntesis con la x. Ya sabemos que todas las funciones que estamos viendo ahorita en nuestro recordatorio dependen de la variable independiente x. Todo bien, ¿no? Ahora, ya vimos que el lado izquierdo puede ser escrito en términos de la derivada de un producto gracias a una función mu. ¿Cómo incorporo a dicha función mu a mi ecuación? ¿La agrego nada más al lado izquierdo que es al que le hace falta, Emilio? No. Recuerda que si yo deseo agregar esto, tengo que multiplicar ambos lados de mi ecuación por mu, obteniendo esto que estás viendo en pantalla. Sin embargo, como acabamos de ver, cuando la función mu es como es, el lado izquierdo de nuestra ecuación ahora sí tendrá la forma de la derivada de un producto. Y entonces, Emilio, ¿qué estamos interesados en conocer? ¿Me recuerdas? Bueno, pues acuérdate que nosotros estamos interesados en conocer a nuestra función y, por lo que debemos de buscar la manera de despejar a dicha y. Entonces, por integración, nosotros obtendríamos lo siguiente. Mediante un despeje con la respectiva condición de que mu no se anule, bueno, pues nosotros tendríamos que la solución de esa ecuación diferencial lineal de primer orden sería la siguiente. A la función mu, si recuerdas, se le conoce como factor integrante. Tú te sometes a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si la quieres resolver, simplemente calculas su factor integrante, multiplicas ambos lados de la ecuación por dicho factor integrante, integras y obtienes tu solución. Recuerda muy bien todo esto que brevemente discutimos porque lo ocuparemos un poquito más adelante. Bueno, pues recordemos cómo se define la transformada de Laplace en su versión unilateral. Prácticamente la transformada de Laplace se define mediante una integral respecto de t. Entonces, la idea de Laplace es dame a la entrada una función de t, es decir, una función que depende de una sola variable independiente, y a la salida te daré una función que ya no depende de t, sino que ahora dependerá de s. Dicha s es mayor que 0. O bien, la parte real de la variable compleja s debe de ser mayor que 0. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo ya no quiero encontrar la transformada de Laplace de una función de una sola variable independiente? ¿Qué tal una de dos variables independientes, x y t? Bueno, pues reemplazas en tu definición de transformada de Laplace y prácticamente lo que Laplace hace es lo siguiente. Te dice, ok, me traes dos variables independientes, dame la t, porque estoy integrando respecto de t. La otra, quédatela, dejémosla tal cual y simple y sencillamente transformemos con t. Bueno, pues eso es lo que hace. Como puedes ver aquí, introducimos a Laplace una función u minúscula que depende tanto de x como de t, y a la salida Laplace nos arroja una función u mayúscula que depende tanto de x como de s. Ahora, si nosotros teníamos nuestras fórmulas, Emilio, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde encontramos la transformada de una primera derivada, una segunda derivada, una derivada de orden n, ¿qué pasaría ahora para derivadas parciales? Porque ya estoy con una función de dos variables. Ah, bueno, pues se puede hacer un procedimiento formal para obtener las siguientes fórmulas de transformadas de Laplace. Prácticamente es la transformada de Laplace de las derivadas parciales. Por lo tanto, será importante que para todas las equivalencias que quieras plantear y para todas las funciones que aparezcan en nuestras ecuaciones diferenciales parciales, tengas a la mano una muy buena tabla de transformadas de Laplace. Recuerda que en estos videos estamos viendo el método, cómo aplicarlo, cómo echar la talacha. No estamos en el rigor, ¿sale? No estamos en el formalismo. Entonces, ten a la mano tus tablas, ten a la mano todas tus herramientas, todas tus equivalencias para poder resolver ecuaciones diferenciales parciales con este método. Ahora sí, la ecuación diferencial parcial que vamos a resolver es la siguiente. En esta ecuación estamos interesados en conocer a la función y de dos variables que cumple con dicha ecuación.
En concreto, las dos variables independientes son x y t, mientras que a y b pues serán escalares. Esto lo escribimos de la siguiente manera: x y t son mayores que cero y a y b pues son números reales. Oye Emilio, yo me acuerdo que cuando resolvíamos ecuaciones diferenciales ordinarias con Laplace, nosotros hacíamos uso de condiciones iniciales. De hecho, hasta me acuerdo que ponían, resuelve el siguiente problema de valor inicial. Claro, ahora en ecuaciones diferenciales parciales también hacemos uso de condiciones iniciales, pero también de las llamadas condiciones de frontera, por lo que en los libros es común ver que te soliciten resolver un problema de valores en la frontera. Entonces, las condiciones que nosotros tendremos para resolver esta ecuación diferencial parcial serán las siguientes dos. La primera es una condición de frontera, mientras que la segunda es una condición inicial. ¿Por qué es condición inicial? Bueno, pues porque acuérdate que las condiciones iniciales te indican qué ocurren al momento en el que inicia lo que sea que esté pasando. Entonces, ahora sí, para solucionar esto vamos a aplicar transformado de Laplace en ambos lados de nuestra ecuación, considerando entonces que la transformada de Laplace de nuestra función y pues será una función y mayúscula que dependa de x y de s. Así, pues bueno, escribimos esto, ¿no? ¿Y qué crees? Que es hora de sacarle provecho a una de las propiedades más potentes de la transformada de Laplace. Tenemos linealidad, entonces puedo sacarle jugo a las propiedades de linealidad, es decir, las constantes pueden salir de la transformada y las sumas pueden ser separadas en sus respectivos sumandos. Entonces, si comenzamos nosotros a separar, bueno, pues nosotros obtendremos lo siguiente, mientras que en el lado derecho de nuestra ecuación, nosotros podemos sacar tanto a b como a x cuadrada como una constante. Ahora que le hemos sacado provecho a la linealidad de la transformada de Laplace, es momento de sacar jugo de los pares transformados que acabamos de mencionar anteriormente, aquellos que te indican cuál es la transformada de Laplace de derivadas parciales. En primer lugar, bueno, pues nosotros tenemos esta derivada parcial de aquí. Si nosotros lo aplicamos en el primer término, bueno, pues nosotros tendríamos lo siguiente. Fíjate que eso está muy cool porque prácticamente es la transformada de Laplace de la parcial de u respecto de x es la derivada ordinaria de la función u mayúscula, es decir, la función transformada respecto de x. Entonces es algo bastante bueno, ¿no? Bastante cool. Ya te imaginarás por dónde va entonces el asunto. ¿Qué vamos a obtener una vez que acabemos de aplicar Laplace, ¿no? Si seguimos de esta manera con los demás pares transformados que obtuvimos, bueno, pues nosotros obtendremos en su totalidad la siguiente igualdad. En el lado derecho, bueno, pues aplicamos que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Acuérdate de tener a la mano una buena tabla de transformadas de Laplace. Ahora, como puedes ver, en el centro nosotros tenemos la necesidad de utilizar una condición. ¿Qué condición es? ¿Quién se hace cero aquí? ¿La x o la t? La t, ¿verdad? Entonces es una condición inicial. Y resulta que nosotros ya tenemos esa condición acá arriba. Nada más que bueno, si te llamó la atención viene ahí un signito de más. Así lo escriben en los libros para enfatizar en el hecho de que nosotros nos vamos a acercar por la derecha a este valor. Porque acuérdate que tanto x como t son mayores que cero. Entonces todo lo que hagamos ahorita será suponiendo que t tiende a cero por la derecha. Lo mismo con la x en su debido momento. Así que no nos queda más que aplicar la condición. Sabemos que si esa t tiende a cero, bueno, pues el resultado de la función y será cero, ¿verdad? Entonces esto va a valer cero. Y nosotros vamos a formar ahora sí ya una nueva ecuación. Pero ahora vamos a formar una ecuación diferencial ordinaria. Y es que esto es lo que hace Laplace en las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, aquí como nosotros tenemos que x es mayor que cero, bueno, puedo dividir ambos lados de mi ecuación por x y así obtener a mi ecuación diferencial ordinaria. Observa que ya dejé atrás la notación de Leibniz para la derivada porque, pues la verdad sí da un poquito de flojera estar escribiendo el dy de x. Espero no me funen por eso, pero pues bueno, es más cómoda la notación de prima. También observa que nosotros ya sabemos que al haber aplicado transformada de Laplace obtendremos una función y mayúscula de x y de s. Sin embargo, es prudente mencionar que s será tratada como un parámetro. Por lo tanto, esta ecuación diferencial ordinaria que acabamos de construir, la vamos a resolver si tienes que hacer integración o si tienes que hacer lo que tengas que hacer con x como variable independiente. La s será tratada como si fuera una constante. Dicho esto, puedes observar que esa ecuación tiene una estructura conocida, la acabamos de ver hace unos momentos. Tiene la estructura de una ecuación diferencial ordinaria lineal y de primer orden, la cual tendremos que resolver con el método que acabamos de ver hace unos momentos, factor integrante. Es decir, en el lado izquierdo de esta ecuación formaremos la derivada de un producto.
Ahora que sabemos que esta ecuación diferencial será resuelta a través de un factor integrante mu, es prudente preguntarnos, ¿y qué ocurriría aquí con la condición inicial, Emilio? Bueno, pues ¿recuerdas que nos faltaba una condición a tomar en cuenta? Hace ratito utilizamos la condición inicial, pero nos quedó otra, nos quedó la condición de frontera. Y es que con esta condición nosotros podemos obtener la solución particular que estamos buscando. Recuerda que en esta ecuación estamos considerando a x como la variable independiente, mientras que a s se le está considerando como si fuera una constante. Por ello es que necesitamos esta condición de frontera en donde es a x a la que se le hace tender a cero. Sin embargo, observa que esta condición es válida para la función y minúscula, la función que estamos buscando. Nosotros no estamos en el dominio original, estamos en el dominio de Laplace. Por lo tanto, debemos de adaptar esta condición a nuestro dominio de Laplace. Es decir, tenemos que aplicar Laplace a esta condición y así obtener el equivalente para la función y mayúscula. De esta manera podemos ver que, mira, todo se queda igual, no hay ningún problema. Seguimos teniendo el valor de 0. Así, el problema que tendremos que resolver es esta ecuación diferencial sujeta a la siguiente condición. Dicho esto, es momento ahora sí de que encontremos nuestro factor integrante mu. Recuerda que nosotros simple y sencillamente tendremos que hacer la integral del coeficiente de la función y mayúscula, sin derivar. Esto es lo siguiente, lo cual resulta en x a la s más a. Prácticamente ahí se utilizó la derivada de 1 sobre x y algunas propiedades de la exponencial. Y bueno, llegamos a esta función. Ahora que tenemos en nuestro poder al factor integrante, multiplicamos ambos lados de nuestra ecuación diferencial por dicho factor integrante, para así lograr formar en el lado izquierdo de esta ecuación la derivada de un producto de dos funciones. En concreto, el producto entre nuestro factor integrante y la función y mayúscula. Si nosotros integramos ambos lados respecto de x, entonces podremos obtener lo siguiente. En el lado derecho, observa que ese integrando puede ser simplificado. Para empezar, b entre s puede salir como una constante, mientras que x a la s más a se multiplicaría con esa x que tenemos ahí. Si nosotros integramos, entonces podríamos obtener lo siguiente. Y fíjate que en este momento aparece nuestra constante de integración c. Ahora, todo lo que tenemos que hacer para tener acceso a nuestra función y mayúscula es despejarla. ¿Qué debemos de hacer para despejarla? Bueno, pues a ver, Emilio, multiplícate ambos lados por x a la menos s más a. Ok, esto es correcto y de esa manera lo despejamos y todo bien, ya tenemos a nuestra y. Sin embargo, aquí hay que empezar a hacer un poquito de reflexión y algunas consideraciones. Esto por temas de Laplace. Ya sabes que Laplace siempre tiene sus condiciones. Mira, ese paso de haber multiplicado por x a la menos s más a es equivalente a dividir ambos lados por x a la s más a. Ahora, x es mayor que 0, como vimos inicialmente, entonces no habría problema de alguna indeterminación. Sin embargo, lo que sí ocurriría pues sería que dependiendo del signo de s más a, el término x a la menos s más a estaría en el denominador o en el numerador. Entonces, aquí nosotros tendríamos que preguntarnos si nos conviene tenerlo como denominador o como numerador. Si yo estuviera interesado en tenerlo como denominador, bueno, pues entonces tendría que considerar a s más a positivo, para que de esta manera, al ser s mayor que menos a, el despeje se haga de tal manera que tengamos 1 entre x a la s más a. O bien, simplemente divides ambos lados por x a la s más a y así se queda todo tranquilo, ¿verdad? Haciendo un poco de álgebra y simplificando, bueno, pues tendríamos lo siguiente. Ahora, fíjate que ahí tengo esa constante de integración. Y es que es aquí en donde vamos a ver la importancia de la condición que acabamos de mencionar anteriormente, que s más a sea positivo. Si s más a es positivo, entonces tú tendrías x elevado a una potencia negativa, porque estás multiplicando por menos a un número positivo. Entonces, eso te daría c entre x a la s más a, y tendrías una expresión racional. Si s más a hubiera sido negativo, entonces tendrías x elevado a un número positivo. Y esto será crucial al momento de aplicar nuestra condición inicial, porque recuerda que nosotros teníamos que cuando x tiende a 0, bueno, pues esta expresión daba 0 y debemos de usarla para darle un valor particular a la constante de integración c. Entonces pensemos lo siguiente. Cuando x tiende a 0, ¿qué pasa con cada uno de los sumandos que conforman a y mayúscula? Primero fíjate en el primer término.
X solamente aparece en el numerador y aparece elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con esa expresión cuando x tiende a 0? Es fácil el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0, ¿verdad? Sabemos que, bueno, pues eso es un término cuadrático y eso tiende a 0. Entonces, no pasa nada. Ese primer sumando tiende a 0 conforme x se acerca a 0. ¿Qué pasa con el segundo sumando? Aquí viene lo importante de la condición que mencionamos. Nuevamente, si S más A fue positivo, bueno, pues entonces tendríamos una expresión racional. Y conforme x tienda a 0, entonces eso parecería indeterminarse, porque tendrías una constante entre 0. Entonces, ¿qué pasaría ahora si S más A fuera negativo? Bueno, pues ya dijimos que tendríamos x elevado a un número positivo. Y eso sería más fácil, ¿no, Emilio? Porque si tengo x elevado a un número positivo, pues pasa lo mismo que con x al cuadrado, que conforme x tiende a 0, pues la expresión también tiende a 0. Y es correcto, sin embargo, habría un problema muy particular. Nosotros estamos interesados en darle un valor a la constante de integración. Y fíjate que al momento de tener esto de x elevado a un número positivo, cuando x tiende a 0, eso da 0 sin importar el valor de la constante c. Entonces, pues no tendríamos alguna respuesta en particular, sino que diríamos, pues es que da igual cuánto valga c, porque a final de cuentas tengo x elevado a un número positivo y pues conforme x tiende a 0, pues eso da 0 y te da igual cuánto sea c. En cambio, si nosotros nos vamos al otro extremo, en donde dijimos que tendríamos una expresión racional de la forma c entre x a la s más a, bueno, pues sí, conforme x tiende a 0, esa expresión racional se hace muy grande. Pero, ¿qué pasaría si tú desde un inicio la anulas? Es decir, si tú desde un inicio dices, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir ese crecimiento conforme x tiende a 0. Yo lo voy a erradicar proponiendo que la constante de integración sea 0. Y de esta manera me olvido de ese término tan engorroso que, pues mira, no nos lleva a una respuesta en particular. De este modo, ahora sí estamos en condiciones de tener acceso a la función y mayúscula, y quedaría de la siguiente manera. Sin embargo, ¿es todo, Emilio? ¿Ya acabamos? Pues no, debemos utilizar la transformada inversa de Laplace, dado que yo no estoy interesado en y mayúscula, sino en y minúscula. De esta manera puedes ver otra ventaja de haber anulado ese término x a la menos s más a través de la elección de c igual a 0. Porque al momento de aplicar transformada inversa de Laplace, nos habríamos encontrado con el problema de encontrar esa transformada inversa. X elevado a la s más algo. S, que es la variable de Laplace, aparece en el exponente. Entonces, puedes checar tus tablas de transformada de Laplace y comentarme si estaríamos ante una tarea sencilla. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, Emilio, para encontrar esa transformada inversa de Laplace? Bueno, antes de aplicar transformada inversa en ambos lados, ¿qué te parece si reescribimos esa función? Vamos a utilizar fracciones parciales para escribirla como la suma de dos, entre comillas, fracciones. Para ello, pues tendremos que suponer que, en efecto, esta función se puede escribir de esta manera. Nuestra tarea será, entonces, encontrar los numeradores a y b para los cuales esta igualdad se cumple. Para ello, bueno, pues procedamos haciendo las respectivas operaciones algebraicas que este método exige. Dentro del método de fracciones parciales, nosotros nos encontramos entonces que, una vez que hiciste el desarrollo algebraico, bueno, pues te tendrás que dar cuenta que las dos escrituras deben de ser equivalentes y por lo tanto, como ya tienen el mismo denominador, bueno, pues solo queda que los numeradores sean iguales. Y como puedes ver, pues en el numerador tenemos un término que incluye una S, sin embargo, en el otro numerador del recuadro azul no aparece S. Eso implicaría necesariamente que el coeficiente a más b tendría que ser 0, para que 0 por s dé 0 y sean iguales en ese sentido estos numeradores, es decir, que ambos carezcan de s. Del mismo modo, bueno, pues el otro sumando deberá ser igual al sumando que no tiene s del otro recuadro azul. Por lo que, con estas condiciones en mente, nosotros tendríamos acceso a un sistema de dos ecuaciones, cuya solución pues nos indicará los valores de a y b que cumplen con todo lo que estuvimos estipulando. Así, de la segunda ecuación, nosotros podríamos despejar directamente a mayúscula. Cuidado con a minúscula igual a menos 2, porque indeterminaría esta operación. Después, en la ecuación 1, si despejamos a b y sustituimos a mayúscula, simplemente obtendremos que es el negativo de la a mayúscula. Todo lo que queda por hacer ahora es sustituir a esa a y b mayúsculas en lo que propusimos en un inicio.
Y de esta manera tendremos lo siguiente. Ahora sí, estamos en posición de aplicar en ambos lados inversa de Laplace para así obtener y minúscula de x y de t, que es lo que nosotros deseábamos. Ya nada más nos queda la sencilla tarea de ahora sí encontrar esa transformada inversa de Laplace. ¿Y cómo la encontramos, Emilio? Bueno, pues recordemos que la transformada inversa de Laplace también es lineal, por lo que podemos separar términos y sacar constantes. De esta manera, ya tendremos solamente que encontrar dos transformadas muy sencillas, la transformada inversa de 1 sobre s y la transformada inversa de 1 sobre s más a más 2. Acuérdate que ese a más 2 ya viene restringido desde el sistema de ecuaciones. Si tú sacas tus tablas de transformadas de Laplace, bueno, pues vas a encontrar que la transformada inversa de 1 sobre s es 1, mientras que la transformada inversa de 1 sobre s más a más 2 es una exponencial. Y listo, hemos encontrado la función y minúscula de x y de t. Más. Tenemos que hacer la factorización. Ahí puedes ver que ambos tienen un término en común, que es sbx cuadrada entre a más 2. Lo sacas como factor común y simplemente tienes acceso a esta, tu respuesta final. Y bueno, con esto damos por finalizado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado y sobre todo que te siga siendo de utilidad. Si tú estás por enfrentar un examen en el que a lo mejor no estamos tan interesados en la comprensión de las soluciones de una ecuación diferencial parcial, ni en la teoría que respalda estos métodos de resolución, pero sí en el acto de resolución, es decir, en el aplicar un método de una manera un tanto más mecánica, bueno, pues entonces espero que te vaya súper bien y que te ayuden simplemente a resolver estas ecuaciones para tus exámenes, para incluso tu propia práctica, para lo que sea que las estés ocupando, no importa, incluso hasta por el puro gusto de resolver una ecuación diferencial parcial. ¿Vale? Entonces, nos estamos viendo muy pronto, pero muy pronto con más. Adiós.